No fue un terremoto, no fue una guerra, no fue la llegada de un conquistador. Fue algo mucho más peligroso, una idea, una revelación surgida desde lo más profundo de la selva, silenciosa, implacable, capaz de derrumbar siglos de certezas académicas. El día en que esa piedra fue interpretada correctamente, todo lo que se enseñaba sobre Mesoamérica comenzó a resquebrajarse, porque lo que emergió de Palenque no solo hablaba del pasado, hablaba de un nivel de conocimiento que nunca debió existir, según la historia oficial. Durante generaciones, se nos enseñó que las civilizaciones mesoamericanas fueron culturas brillantes, sí, pero limitadas, grandes constructoras y templos, observadoras del cielo, creadoras de calendarios rituales, y, sin embargo, siempre colocadas un escalón por debajo de las grandes civilizaciones del viejo mundo, Palenque parecía encajar perfectamente en ese relato. Una ciudad hermosa, refinada, casi poética, perdida entre la humedad y el musgo. Pero esa imagen era una ilusión cómoda. Bajo sus templos, algo aguardaba. La selva de Chiapas no devora el pasado, lo preserva, lo oculta con paciencia, como si supiera que hay verdades que solo pueden revelarse cuando la humanidad está preparada para escucharlas. Durante siglos, Palenque permaneció en silencio, mientras imperios surgían y caían en otros continentes. Nadie imaginaba que, bajo una de sus pirámides, se escondía una cámara sellada con una intención clara: no ser abierta jamás. En el interior del Templo de las Inscripciones, los arqueólogos encontraron algo que no cuadraba con nada conocido hasta entonces. Una escalinata interna, cuidadosamente sellada, descendía hacia las entrañas del templo. No era común, no era funcional, era simbólica. Cada peldaño parecía conducir no solo hacia una tumba, sino hacia otra forma de entender el tiempo, la muerte y el poder. Al final del descenso, emergió una cámara funeraria monumental. En su centro, un sarcófago de piedra colosal, y sobre él, una losa tallada con una complejidad visual que dejó sin aliento a quienes la observaron por primera vez. Allí yacía Quinesh Yenapacal, gobernante de Palenque durante casi 70 años. Pero lo verdaderamente perturbador no era su tumba, era el mensaje grabado en ella. Durante años, la escena fue interpretada como un simple ritual funerario. Un rey descendiendo al inframundo, una representación mitológica más. Pero esa lectura comenzó a fallar cuando los epigrafistas y arqueólogos dejaron de mirar la imagen como arte y comenzaron a leerla como un sistema. Cada símbolo, cada postura, cada elemento estaba colocado con una precisión que no dejaba espacio al azar. Pacal no estaba muriendo, estaba viajando. La losa mostraba un eje central, el árbol del mundo, conectando distintos planos de existencia. Cielo, tierra e inframundo coexistían en una misma narrativa visual. Pacal aparecía suspendido en un momento de transformación, rodeado de símbolos astronómicos, ciclos calendáricos y referencias cosmogónicas. Aquello no era una escena religiosa, decorativa. Era una cartografía del universo. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería responder. Como una civilización que, según los manuales escolares, carecía de tecnología avanzada, había desarrollado una comprensión del cosmos tan sofisticada, tan integrada, que combinaba astronomía política, mitología y matemática en una sola imagen. Las inscripciones que cubrían el templo comenzaron a revelar una historia aún más incómoda, en fechas precisas, genealogías detalladas, eventos históricos registrados con una exactitud obsesiva. Los mayas de Palenque no solo recordaban su pasado, lo archivaban, y lo hacían utilizando un sistema de escritura y cálculo del tiempo que aún hoy sigue asombrando por su precisión. Pero lo verdaderamente desestabilizador no era lo que esas fechas decían sobre el pasado, era lo que decían sobre el tiempo mismo. Para los gobernantes de Palenque, el tiempo no era una flecha que avanzaba en una sola dirección, era un tejido cíclico, estructurado, predecible. Los rituales no se realizaban por tradición,
sino para sincronizar eventos humanos con ciclos cósmicos. El poder político no se legitimaba solo por la sangre, sino por la capacidad de gobernar dentro del orden del universo. Pakal fue entronizado siendo apenas un niño. Sin embargo, su gobierno transformó Palenque en un centro intelectual sin precedentes en la región. Los edificios construidos durante su reinado no solo eran bellos, estaban alineados con eventos astronómicos específicos, solsticios, ciclos solares, fechas rituales. Todo respondía a un conocimiento profundo del cielo. Nada era improvisado. Este hallazgo obligó a los historiadores a replantear una idea fundamental en que las civilizaciones mesoamericanas eran sociedades aisladas, fragmentadas, centradas únicamente en lo religioso. Palenque demostraba lo contrario. Mostraba una élite gobernante consciente de su lugar en la historia, obsesionada con registrar su linaje y con proyectar su legado más allá de su propia vida. Las inscripciones hablaban de eventos ocurridos miles de años antes del nacimiento de Pakal, tratados con la misma seriedad que las batallas y ceremonias de su reinado. Para los mayas, mito e historia no eran opuestos, eran expresiones de una misma realidad. Una realidad donde el pasado, el presente y el futuro coexistían. Esta forma de concebir el tiempo no encaja en los modelos occidentales tradicionales, y por eso resultó tan incómoda, porque aceptar plenamente lo que Palenque revela implica admitir que Mesoamérica desarrolló sistemas filosóficos y científicos propios, comparables, y en algunos aspectos superiores a los de otras civilizaciones antiguas. Durante décadas, la historia enseñada en las escuelas redujo a los mayas a una civilización misteriosa que colapsó inexplicablemente. Palenque destruye esa narrativa. Aquí no hay misterio en el colapso, sino evidencia de una sociedad altamente organizada, capaz de sostener proyectos monumentales durante generaciones, con una continuidad política y cultural que desafía cualquier idea de improvisación. La tumba de Pakal también cambió algo más profundo: la percepción del individuo en la historia americana antigua. Durante mucho tiempo se creyó que estas culturas carecían de biografías, de protagonistas claros. Palenque demostró lo contrario. Aquí hay nombres, rostros, decisiones políticas, estrategias de poder. Aquí hay historia en el sentido más humano del término. Con el avance de nuevas tecnologías, los estudios continuaron revelando capas adicionales de complejidad. Pigmentos traídos de regiones lejanas, piedras talladas con técnicas precisas, orientaciones arquitectónicas calculadas con un conocimiento exacto del movimiento solar. Cada nuevo dato reforzaba una conclusión inquietante: nada en Palenque fue construido sin un propósito intelectual profundo. El hallazgo no solo obligó a reescribir capítulos de arqueología, obligó a cuestionar una narrativa global. ¿Cuántas otras civilizaciones han sido simplificadas, minimizadas, encajadas a la fuerza en modelos ajenos? Palenque se convirtió en una prueba incómoda de que la historia mundial ha sido contada desde una perspectiva incompleta. Hoy, cuando los visitantes caminan entre sus templos cubiertos de musgo, pocos comprenden la magnitud de lo que yace bajo sus pies. Palenque no es solo un sitio arqueológico, es una advertencia, una evidencia de que el pasado puede ser más avanzado, más complejo y más desafiante de lo que estamos dispuestos a aceptar. Porque el verdadero hallazgo de Palenque no fue una tumba, fue una idea peligrosa, aunque Mesoamérica no fue un capítulo menor de la historia humana, sino uno de sus grandes centros de conocimiento. Y una vez que esa idea se libera, ya no puede volver a enterrarse bajo la selva.